Al trabajar en un SIG, en ocasiones necesitaremos trabajar con capas vectoriales que no están disponibles, por lo que tendremos que crearlas nosotros mismos. Sin embargo, la creación de datos espaciales requiere un buen manejo de todo el contenido que hemos revisado hasta el momento. De esta forma, evitaremos cometer errores en la carga de datos que luego pueden provocar incongruencias en los datos y, por supuesto, nos ahorrará tiempo y trabajo. Antes de comenzar con la creación de capas desde cero, tendremos en cuenta algunas recomendaciones. Primeramente, el tipo de geometría. Pues antes de comenzar una capa nueva, debemos elegir el tipo de objeto que queremos mapear y el modelo geométrico que vamos a utilizar. Esto va ligado a algunos factores como la escala, la forma y la practicidad, entre otros. Por ejemplo, a escala de país, una ciudad puede ser mapeada como un punto, y eso seguramente es suficiente para poder trabajarla espacialmente en conjunto con otras ciudades. Incluso también puede servir a escala de regiones como estados o provincias. Sin embargo, si trabajamos con áreas más acotadas como partidos, departamentos o condados, las ciudades podrían ser más representativas si utilizamos la geometría de polígonos envolventes o manchas urbanas. Una ciudad también podría estar compuesta de múltiples elementos internos, como vecindades, barrios, callejones, etc. El nivel de detalle de la escala puede ser un factor decisivo. Por ejemplo, una empresa o industria podría ser mapeada como un punto si solo interesa conocer su localización y atributos, pero también podría estar asociada al polígono de una parcela o a un multipolígono con la silueta de cada edificio que lo compone. A veces necesitamos ser prácticos para mapear, por lo que deberemos tomar la decisión más económica, es decir, tomar la geometría más básica para acelerar la carga y así poder concentrarnos más en los atributos que en la geometría como tal. Por ejemplo, en el caso de una capa de provincias o estados, quizás sea una buena idea dibujarla en detalle según sus límites administrativos. Sin embargo, dibujar cada vértice delimitando la superficie de cada región resultará una tarea sofisticada desde el punto de vista gráfico, y habrá que poner sobre la balanza si vale la pena esfuerzos sobre eso o sobre la carga y calidad de los atributos de cada objeto. No es tarea sencilla, pero en estos casos siempre hay que tener en cuenta que será posible convertir o pasar de geometría mediante algunas operaciones avanzadas en QGIS, por lo que no hay que preocuparse demasiado cuando no se tiene una clara decisión sobre la geometría. Además, debemos tener en cuenta los nombres de los atributos. Como se ha dicho anteriormente, es necesario que estos nombres de cada uno de los atributos sean claros, representativos y estén debidamente documentados. Esto nos permitirá ganar calidad y tiempo a futuro. Otra cuestión a tener en cuenta son los tipos de atributos, pues la estructura de los atributos que conforman los datos de la tabla es determinante a la hora de cargar los datos, de forma que cada campo tenga el tipo que se necesita para poder realizar posteriormente los análisis necesarios. Por ejemplo, un campo que tiene que estar necesariamente en toda tabla de atributos es el ID o identificador de registro y conviene que sea del tipo numérico entero. Si necesitamos poner un campo donde figure la fecha de actualización del dato, deberá ser del tipo fecha, mientras que el nombre de un país o una característica descriptiva particular deberá ser del tipo alfanumérico o texto. Un atributo de medida como longitud o área podrá ser numérico real o decimal. Siempre que se piense el nombre de un campo, ha de analizarse también el tipo de atributo a utilizar de acuerdo al criterio que se ha dado anteriormente. Y si se tienen dudas sobre qué tipo utilizar, se recomienda el alfanumérico o texto, dotando así de cierta flexibilidad al contenido del campo. También será de utilidad saber que los campos pueden ser convertidos de un formato a otro mediante algunas operaciones avanzadas que veremos más adelante en este curso.
Teniendo en cuenta lo anterior, estamos listos entonces para comenzar a crear nuevas capas de datos vectoriales desde cero.